Hola a todos, bienvenidos de regreso a mi canal. En el video de hoy les voy a compartir una máquina cortadora plasma. Si eres amante de las herramientas o además eres un soldador, esta herramienta es muy esencial en tu taller, ya que te va a ayudar a mejorar en tus trabajos. Vas a poder hacer cortes en lámina y figuras o una infinidad de cosas. La imaginación es tuya. Acompáñame al desempaquetado y te voy a realizar algunas pruebas y te voy a compartir todos los detalles acerca de esta máquina. Y así es como lucen todas las piezas fuera de la caja. Aquí está la cortadora, incluyendo su manual, el tipo de conexión y la pistola se mira de muy buena calidad. Como siempre les comparto, al momento de adquirir cualquier máquina, debemos de leer su manual completamente para evitar cualquier accidente. Aquí tenemos una cortadora plasma de la marca Best Art. Es la BTC 500DP séptima generación. Esta cortadora viene con una extensión para conectarse directamente a la luz 220 y viene con un largor de 5 pies. También cuenta con el adaptador para conectarlo a la 110. La podemos utilizar en la 220 o la 110. La antorcha con la que viene es el modelo AG60P con un largor de 12 pies. Aquí podemos observar, la pistola se mira bastante bien. Se adapta perfectamente a la mano, además de contar con un gatillo para activarla. También cuenta con un protector para que evites tener un accidente, que por descuido logres presionar el gatillo. Cuenta con el espaciador, es la distancia que debe de tener al momento de estar deslizándolo en el metal, haciendo tus cortes. En la parte de abajo cuenta con una esfera. Esa esfera permite tener cierto movimiento, ya que si no tuviera eso, con el tiempo podría ocasionarse que se quiebre la conexión de los alambres que van por dentro. Viene forrada para evitar cualquier daño cuando estás trabajando en ella. La pinza a tierra cuenta con un largor de 9 pies. Se mira bastante bien esta pinza. Lo que me gustó es que le incluyen pieza de cobre, lo cual es muy beneficioso para hacer un mejor contacto. También aquí podemos observar que son piezas de cobre. También te incluye un par de puntas extra para cuando requieras reemplazarlas en la pistola. Además de contar con una manguera en caso de que la necesites y también sus abrazaderas. Hablemos un poquito de las dimensiones de la máquina. Esta máquina tiene una altura de 12 pulgadas, de ancho tiene 6 pulgadas y media y de largo alrededor de 14 pulgadas. Y cuenta con su agarradera para transportarla de un lugar a otro. En la parte de atrás podemos observar su ventilador, lo cual previene que se sobrecaliente. También contar con su interruptor de encendido o apagado. También ahí nos especifica la electricidad en la que la podemos utilizar, tanto 110 voltios como en 220. Ahí sería la entrada del aire, además de contar con un filtro de auto vacío. En la parte de enfrente podemos observar que cuenta con una pantalla digital, además de tener su perilla ahí a un lado para seleccionar el amperaje en el que deseamos trabajar. Esta sería para regular la presión del aire. Tenemos la conexión a tierra para conectar el piloto y todas esas conexiones de abajo son donde va a ir conectada la pistola. La pinza a tierra cuenta con una guía para hacer una conexión fácil. Solo presionamos, giramos y listo. Para la conexión de la antorcha tenemos que hacer 3 conexiones. Primero tenemos la conexión del aire, tenemos la conexión del interruptor y tenemos la conexión del piloto. Para conectar el piloto vamos a hacerlo en la parte de arriba. Cuenta con una rondana y una tuerca que lo podemos hacer fácil. Ahí quedaría la primera instalación. En la parte de abajo serían pero no hay forma de equivocarse.
ya que viene con una guía. También solo presionamos, enroscamos y listo. En la parte de abajo viene con un protector para evitar dañar la rosca. Lo tenemos que retirar y hacer la conexión. Y ahí estaría la instalación completa. Ahora simplemente lo vamos a encender y mirar todo lo que podemos hacer con la máquina. Antes de empezar con las pruebas de corte, permítanme explicarles un poquito acerca de lo que cuenta la máquina en su parte frontal. Aquí tenemos la perilla. Esta nos va a servir para ajustar el amperaje, ya sea que queramos disminuirlo o queramos aumentarlo. Aquí podemos observar, tenemos la presión de aire, para lo cual esta otra perilla nos va a servir para disminuir o aumentar. Este botón nos indica que está en modo de corte y también lo presionamos otra vez y nos va a indicar la presión de aire con la que va a trabajar cuando esté funcionando el equipo. El botón del medio nos da dos opciones para activar la pistola. La opción 2T o 4T. La opción 2T, mantenemos el gatillo para procesar el corte, lo quitamos y se desactiva. La 4T, presionamos el gatillo y se va a quedar activada la antorcha. Lo volvemos a presionar y se va a desactivar. Para si eres principiante, yo te recomiendo la 2T. En esta otra opción, cada vez que terminamos de presionar el gatillo y se para la antorcha, nos da la opción qué tanto tiempo queremos que corra el aire. Una vez después se desactiva el gatillo. Aquí podemos darle 3 segundos o 15 segundos. Todo depende del metal que estés cortando. Vamos a hablar un poquito de las pruebas que realicé. Este es un metal de 1/8 de grosor. Este lo corté en 110 voltios. Este fue el de los primeros que corté para calar a ver si jalaba bien. Lo cortó bastante bien. Nada de escoria por la parte de atrás, fácil de remover. Solo le queda poca y la remueve uno fácil. Esta es la segunda pieza. Este es de 1/4. También se mira bastante bien. El corte limpio en ambos lados. Esta pieza ya utilicé la electricidad 220. Aquí podemos observar, es una pieza de 3/8 de grosor. Lo corté a pulso, está un poquito chueco. Ya debido a que con mejores ajustes podemos lograr un corte todavía mucho mejor. No sé si alcancen a apreciar aquí, 3/8 de pulgada. Hasta aquí voy a llegar con la reseña de la cortadora plasma. Como pudimos observar, hizo muy buenos cortes. Cortamos desde 1/8 hasta 3/8. La utilicé en 110 voltios y 220. Si estás iniciando en el mundo de la herrería o te gusta hacer hobbies en tu garage, esta es una buena máquina ya que su precio está accesible. Si te gustó el video, no olvides regalarme un like. Recuerda que los comentarios están abiertos para cualquier pregunta o sugerencia que me quieras dar. Como siempre, te voy a compartir el enlace para que vayas y le eches un vistazo, o si estás interesado en adquirirla. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.